Página 79. Sobre la violencia, por Hannah Arendt. Capítulo 3. 3.1. El pensamiento engendra violencia. Debe parecer presuntuoso hablar en estos términos sobre la naturaleza y las causas de la violencia, cuando ríos de dinero de las fundaciones van a parar a diversos proyectos de investigación social, cuando ya se ha publicado un diluvio de libros sobre la materia, cuando científicos eminentes biólogos, fisiólogos, etólogos y zoólogos han participado en un esfuerzo general por resolver el enigma de la agresividad del comportamiento humano y cuando, incluso, ha surgido una ciencia de nuevo cuño, denominada polemología. Puedo aducir, sin embargo, dos excusas. En primer lugar, aunque me parece fascinante gran parte del trabajo de los zoólogos, no consigo ver cómo puede aplicarse a nuestro problema. Para saber que la gente luchará por su patria, no creo que necesitásemos conocer los instintos del territorialismo de grupo de las hormigas, los peces y los monos y para conocer que el hacinamiento origina irritación y agresividad, no creo que necesitásemos experimentar con ratas. Habría bastado con pasar un día en los barrios miserables de cualquier gran ciudad. Me sorprende y a veces me encanta ver que algunos animales se comportan como hombres. No puedo discernir cómo esa conducta puede servir para justificar o para condenar el comportamiento humano. No consigo comprender por qué se nos exige reconocer que el hombre se conduce en gran manera como las especies territoriales de grupo, en vez de decirnos lo inverso, es decir, que ciertas especies animales se comportan en gran manera como los hombres. Según Adolf Bortmann, estos nuevos atisbos sobre el comportamiento animal no salvan el foso entre el hombre y el animal, solo demuestran que también sucede en los animales mucho más de lo que sabíamos que sucedía en nosotros mismos. ¿Por qué, tras haber eliminado todo antropomorfismo del comportamiento animal, cuestión muy distinta es la de determinar si lo hemos logrado, tenemos que tratar de averiguar cuán teromorfo es el hombre? ¿Acaso no resulta evidente que el antropomorfismo y el teromorfismo en las ciencias del comportamiento constituyen las dos caras del mismo error? Además, ¿por qué tenemos que exigir del hombre que tome sus normas de conducta de otras especies animales si le definimos como perteneciente al reino animal? Me temo que la respuesta sea muy simple: es más fácil experimentar con animales, y no solamente por razones humanitarias, como la de que no sea agradable meternos en jaulas. Lo malo de los hombres es que pueden engañar. En segundo lugar, los resultados de las investigaciones, tanto de las ciencias sociales como de las naturales, tienden a considerar al comportamiento violento como una reacción más natural de lo que estaríamos dispuestos a admitir sin tales resultados. Se dice que la agresividad, definida como impulso instintivo, tiende a realizar el mismo papel funcional en el marco de la naturaleza que desempeñan los instintos nutritivo y sexual en el proceso de vida de los individuos y de las especies. Pero, a diferencia de estos instintos, que son activados por apremiantes necesidades corporales de una parte y por estimulantes exteriores de otra, los instintos agresivos parecen ser en el reino animal independientes de semejante provocación. Por el contrario, la falta de provocación lleva aparentemente a una frustración del instinto, a una agresividad reprimida, que, según los psicólogos, conduce a una acumulación de energía cuya eventual explosión será mucho más peligrosa. Es como si la sensación de hambre en el hombre aumentara con la disminución del número de personas hambrientas. Para contrarrestar el absurdo de esta conclusión se hace una distinción entre instintos endógenos y espontáneos como, por ejemplo, la agresión, e impulsos reactivos, como el hambre. Pero una distinción entre espontaneidad y reactividad carece de sentido en una discusión sobre los impulsos innatos. En el mundo de la naturaleza no existe espontaneidad, propiamente hablando, y los instintos o impulsos solamente manifiestan la forma muy compleja por la que todos los organismos vivos, incluyendo al hombre, se hallan adaptados a sus procesos. En esta interpretación,
La violencia sin provocación resulta natural si ha perdido su explicación, básicamente su función de autoconservación, se torna irracional y esta es supuestamente la razón por la que los hombres pueden ser más bestiales que los otros animales. Los libros nos recuerdan constantemente el generoso comportamiento de los lobos que no matan al enemigo derrotado. Al margen por completo de la desorientadora transposición de términos físicos tales como energía y fuerza a terrenos biológicos y zoológicos, donde carecen de sentido puesto que no pueden ser medidos, me temo que, tras los más recientes descubrimientos nos acecha la antigua definición de la naturaleza del hombre, la definición del hombre como animal racional, según la cual solo diferimos de las otras especies animales en el atributo adicional de la razón. La ciencia moderna, partiendo a la ligera de esta antigua presunción, ha llegado tan lejos como para probar que el hombre comparte con algunas especies del reino animal todas las propiedades, a excepción del don adicional de la razón que hace del hombre una bestia más peligrosa. El uso de la razón nos torna peligrosamente irracionales, porque esta razón es propiedad de un ser originariamente instintivo. Los científicos saben, desde luego, que el hombre es un fabricante de herramientas que ha inventado esas armas de largo radio de acción que le liberan de los límites naturales que hallamos en el reino animal, y que la fabricación de herramientas es una actividad mental muy compleja. Las armas de largo radio de acción que para los polemólogos han liberado los instintos agresivos del hombre hasta el punto de que ya no funcionen los controles de salvaguardia de la especie, véase Tinbergen, op. Cit. Son consideradas por Otto Klinneberg, Fears of a Psychologist, en Calder, op. Cit. p. 208, más bien como una indicación de que la agresividad personal, no, desempeñó un importante papel como motivo de una guerra. Los soldados, resulta tentador proseguir el argumento, no son homicidas y los homicidas es decir, los dotados de agresividad personal, ni siquiera son probablemente buenos soldados. Por eso, la ciencia está llamada a curarnos de los efectos marginales de la razón manipulando y controlando nuestros instintos, habitualmente mediante el hallazgo de vías pacíficas de escape, después de haber desaparecido su función de promover la vida. Una vez más, la norma de conducta se hace derivar de las de otras especies animales en las que la función de los instintos vitales no ha quedado destruida por la intervención de la razón humana. Y la distinción específica entre el hombre y la bestia no es ya ahora, estrictamente hablando, la razón, la lumen naturale del animal humano, sino la ciencia, el conocimiento de esas normas y de las técnicas para aplicarlas. Conforme a este punto de vista, el hombre actúa irracionalmente y como una bestia si se niega a escuchar a los científicos o si ignora sus últimos descubrimientos. Razonaré a continuación, en contra de estas teorías y de sus implicaciones, que la violencia ni es bestial ni es irracional, tanto si consideramos estos términos en las acepciones corrientes que les prestan los humanistas, como si atendemos a los significados que le dan las teorías científicas. Es un lugar común el señalar que la violencia brota a menudo de la rabia y la rabia puede ser, desde luego, irracional y patológica, pero de la misma manera que puede serlo cualquier otro afecto humano. Es sin duda posible crear condiciones bajo las cuales los hombres sean deshumanizados tales como los campos de concentración, la tortura y el hambre pero esto no significa que esos hombres se tornen animales y bajo tales condiciones, el más claro signo de deshumanización no es la rabia ni la violencia sino la evidente ausencia de ambas. La rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y el sufrimiento como tales nadie reacciona con rabia ante una enfermedad incurable, ante un terremoto o, por lo que nos concierne, ante condiciones sociales que parecen incambiables. La rabia solo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Solo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia y esta reacción no refleja necesariamente en absoluto una ofensa personal,
tal como se advierte en toda la historia de las revoluciones, a las que invariablemente se vieron arrastrados miembros de las clases altas que encabezaron las rebeliones de los vejados y oprimidos. Recurrir a la violencia cuando uno se enfrenta con hechos o condiciones vergonzosos, resulta enormemente tentador por la inmediación y celeridad inherentes a aquella. Actuar con una velocidad deliberada es algo que va contra la índole de la rabia y la violencia, pero esto no significa que éstas sean irracionales. Por el contrario, en la vida privada, al igual que en la pública, hay situaciones en las que el único remedio apropiado puede ser la auténtica celeridad de un acto violento. El quid no es que esto nos permita descargar nuestra tensión emocional, fin que se puede lograr igualmente golpeando sobre una mesa o dando un portazo. El quid está en que, bajo ciertas circunstancias, la violencia actuando sin argumentación ni palabras y sin consideración a las consecuencias es el único medio de restablecer el equilibrio de la balanza de la justicia. El ejemplo clásico es el de Billy Budd, matando al hombre que prestó un falso testimonio contra él. En este sentido, la rabia y la violencia, que a veces no siempre la acompaña, figuran entre las emociones humanas naturales, y curar de ellas al hombre no sería más que deshumanizarle o castrarle. Es innegable que actos semejantes en los que los hombres toman la ley en sus propias manos en favor de la justicia, se hallan en conflicto con las constituciones de las comunidades civilizadas, pero su carácter antipolítico, tan manifiesto en el gran relato de Melville, no significa que sean inhumanos o simplemente emocionales. La ausencia de emociones ni causa ni promueve la racionalidad. El distanciamiento y la ecuanimidad frente a una insoportable tragedia pueden ser aterradores, especialmente cuando no son el resultado de un control sino que constituyen una evidente manifestación de incomprensión. Para responder razonablemente uno debe, antes que nada, sentirse afectado, y lo opuesto de lo emocional no es lo racional, cualquiera que sea lo que signifique, sino o bien la incapacidad para sentirse afectado, habitualmente un fenómeno patológico, o el sentimentalismo, que es una perversión del sentimiento. La rabia y la violencia se tornan irracionales solo cuando se revuelven contra sustitutos, y esto, me temo, es precisamente lo que recomiendan los psiquiatras y los polemólogos consagrados a la agresividad humana y lo que corresponde, ahí, a ciertas tendencias y a ciertas actitudes irreflexivas de la sociedad en general. Sabemos, por ejemplo, que se ha tornado muy de moda entre los liberales blancos reaccionar ante las quejas de los negros con el grito "todos somos culpables" y que el Black Power se ha aprovechado con gusto de esta confesión para instigar una irracional rabia negra. Donde todos son culpables, nadie lo es. Las confesiones de una culpa colectiva son la mejor salvaguardia contra el descubrimiento de los culpables, y la magnitud del delito es la mejor excusa para no hacer nada. En este caso particular constituye además una peligrosa y ofuscadora escalada del racismo hacia zonas superiores y menos tangibles. La verdadera grieta entre negros y blancos no se cierra traduciéndola en conflicto aún menos reconciliable entre la inocencia colectiva y la culpa colectiva. El "todos los blancos son culpables" no es solo un peligroso disparate sino que constituye también un racismo a la inversa y sirve muy eficazmente para dar a las auténticas quejas y a las emociones racionales de la población negra una salida hacia la irracionalidad, un escape de la realidad. Además, si inquirimos históricamente las causas de probable transformación de los engajes en enrajes, no es la injusticia la que figura a la cabeza de ellas sino la hipocresía. Es demasiado bien conocido para estudiarlo aquí, el breve papel de esa en las fases posteriores de la Revolución Francesa, cuando la guerra que Robespierre declaró a la hipocresía transformó el despotismo de la libertad en el reinado del terror, pero es importante recordar que esta guerra había sido declarada mucho antes por los moralistas franceses que vieron en la hipocresía el vicio de todos los vicios y hallaron que era el supremo dominador de la buena sociedad, poco después denominada sociedad burguesa. No han sido muchos los autores de categoría que hayan glorificado a la violencia por la violencia, pero esos pocos Sorel,
Pareto, Fanon se encontraban impulsados por un odio mucho más profundo hacia la sociedad burguesa y llegaron a una ruptura más radical con sus normas morales que la izquierda convencional, principalmente inspirada por la compasión y por un ardiente deseo de justicia. Arrancar la máscara de la hipocresía del rostro del enemigo, para desenmascararle a él y a las tortuosas maquinaciones y manipulaciones que le permiten dominar sin emplear medios violentos, es decir, provocar la acción, incluso a riesgo del aniquilamiento, para que pueda surgir la verdad, siguen siendo las más fuertes motivaciones de la violencia actual en las universidades y en las calles. Página 89.